Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos, bienvenidos y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida. Quiero compartir una pequeña porción de la palabra. Quiero que vayamos a Proverbios 20:11. Si tiene alguna Biblia allí o solo puede escuchar, me puede acompañar. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El tema de hoy es: tus hechos muestran lo que eres. Aquí nos menciona dos cosas. Dice que si su conducta fuere limpia y recta delante de Dios, dice que si nuestra conducta fuere limpia y recta delante de Dios y delante de las personas, nosotros damos un gran ejemplo hacia ellos. Damos un gran ejemplo de lo que somos. Si nosotros nos comportamos como a Dios le agrada, si nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, si nosotros leemos nuestra Biblia, si nosotros vamos a la iglesia, nosotros honramos a nuestros padres, si nosotros los jóvenes cuando vamos a la escuela, cuando vemos a un compañerito le decimos Cristo te ama, le compartimos un versículo bíblico que tengamos de memoria. El Señor, solo con que le digamos a esa persona Cristo te ama, esas palabras sonarán en la cabeza de la persona que ha puesto. Usted ya hizo su propósito de hablarle a esa persona, pero Dios hará ese cambio en ella, en él, porque ahora en estos tiempos los jóvenes, son pocos los jóvenes que en las escuelas son cristianos. Son pocos los jóvenes que en verdad creen en Dios y le entregan su vida y le sirven a Él de todo corazón. Por eso nosotros los jóvenes tenemos que darle a Él nuestra vida, entregarle nuestro todo, porque Él nos salvó, nos sacó de la vida que nosotros teníamos antes. Por eso nosotros tenemos que agradarle al Señor con todo lo que podamos, porque el Señor mandó a su Hijo Jesús a salvarnos, dio su sangre en la cruz y a precio de qué. Nosotros no le dimos nada a Él, pero Él por amor a nosotros, Él nos amó tanto que dio a su Hijo Jesús. Por eso nosotros tenemos que serle fiel. Claro, nosotros vamos a pecar todos los días, vamos a pecar, no hay nadie, dice su palabra, santo que solo Él. Por eso nosotros todos los días tenemos que pedirle, ir a su presencia y decirle: Señor, perdóname por lo que he hecho hoy. Seguir sus preceptos, sus mandamientos, leer su palabra, porque en su palabra podemos llenarnos de sabiduría. Porque hoy en estos tiempos Satanás está mandando dardos a la vida de los jóvenes tanto como a los de los adultos. Está poniendo ese enfriamiento en ellos para que no... Está una gran lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne lo que quiere es que nosotros durmamos, no vayamos a la iglesia, no ayunemos, no pongamos en su palabra, la hagamos. Pero el Señor nos dice que nosotros leamos su palabra, porque en ella podemos encontrar sabiduría, en ella podemos encontrar y en ella podemos ver el bien y el mal, porque cuando nos vengan las pruebas, nosotros ya sabremos, porque nosotros ya hemos leído la palabra del Señor. También nosotros tenemos que venir a la iglesia todos los días que son, que hay cultos, venir y decirle: Señor, estoy aquí, yo vine aquí a adorarte, vine aquí a exaltarte. Y también no solo exaltarlo en la iglesia, sino
también en todo lugar. Tiene que exaltarlo en su casa, cuando usted vaya a un mercado a comprar algo, cuando a los jóvenes que están en las escuelas, exaltarlo a Él, decirle a las personas que no son cristianas, porque decirle Cristo te ama, y con eso Dios está viendo que nosotros estamos ayudando a muchas personas con ese Cristo te ama. Estamos ayudando a muchas personas a que sepan de Dios. Pero también nosotros tenemos que leer la Biblia y escudriñar la palabra y poner en práctica lo que leemos. Porque tampoco no solo leemos la Biblia y no lo ponemos en práctica. Como cuando nosotros, dice su palabra, tenemos que tener una conducta limpia y recta delante de Dios, dice. Pero también nosotros tenemos que, ¿cuál es esa conducta limpia y recta? En nosotros. Es que no tenemos que decir que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Claro, amamos a Dios, pero no tenemos que odiar al prójimo. Igual cuando nosotros vamos a la escuela, nosotros tenemos que, como la vestimenta que el Señor dice que tenemos que ponernos, que dice que sea algo decente, que a Él le agrade, porque el Señor dice que nosotros somos templo de Él, nuestro cuerpo es templo de Él. Por eso nosotros no tenemos que estar enseñando nuestra desnudez, porque ahora en las escuelas casi las niñas, la mayoría de niñas, de jovencitas, se ponen pantalones y todo. Yo era esa persona cuando yo vine a los caminos de Dios y yo no sabía nada, me predicaban de eso, yo hasta que vine a esta iglesia escuché y me dijeron, escuché que predicaron de eso, sobre la vestimenta, y yo no le hice caso. A la segunda me volvieron a predicar de eso, yo no hice caso. Volvieron a predicar de eso y yo dije, voy a ponerme un día un vestido, voy a ver qué es eso. Pero yo siempre que me ponía, mi mamá siempre me decía, haga ese esfuerzo, hija, póngase un vestido, aunque sea uno. Han predicado eso en la iglesia, aunque sea, haga ese esfuerzo, póngase un día, y así poco a poco Dios le va a ir poniendo esas ganas de ponerse vestidos, porque a mí yo soy siendo sincera, no me gustaban los vestidos. Claro, para venir a la iglesia sí, pero no daba ese ejemplo solo para venir a la iglesia. Eran dos personalidades. Aquí era una y allá afuera era otra. Yo cuando iba a la escuela siempre me ponía pantalones. Hubo un día que yo me puse un vestido. Yo ese día me sentí tan así, como le quiero decir, tan mal, que dije, me avergoncé porque muchos hablaron de mí. Entonces dije, ya no me lo voy a volver a poner. Vine un domingo que vine aquí a la iglesia, alguien estaba predicando y decía, nosotros, decía, tenemos que consagrar nuestro cuerpo para Dios. Tenemos que poner primero a Dios antes que a las personas. Tenemos que agradar a Dios antes a lo que digan las personas. Tenemos que hacer lo que dice su palabra antes que lo que dicen las personas, porque las personas no dan la salvación, sino es Dios. Por eso yo desde ese día dije, Señor, perdóname, porque yo ese día me sentí tan mal. Entonces volví a ponerme el vestido una semana. Después le di gracias a Dios porque ya el segundo día que yo me puse el vestido, un compañero de mi clase me preguntó, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde están tus pantalones? ¿Por qué ya no te vistes como antes? Y yo le dije, porque yo ya soy cristiana y yo conozco al Señor. Y desde ese día, ese niño ya no me volvió a hablar.
Pero yo le dije, yo le he dicho a él, Cristo te ama, le invito a que vaya a la iglesia, porque él vive cerca en el mismo donde yo vivo, y yo le dije, lo invito a que vayamos a la iglesia. Y él dijo, yo soy católico. Pero entonces yo le dije a ese niño, Dios va a hacer esa obra en usted. Yo tengo fe que Dios va a hacer esa obra en usted. Y gracias a Dios que Dios no me ha dado que yo me avergüence de ponerme ya esa vestimenta, la vestimenta que a Dios le agrada. Sí, van a haber muchas personas que van a hablar de ti, de usted, pero eso no tiene que importarle, porque nosotros no le estamos agradando a las personas, sino le estamos agradando a Dios. Porque como dice el Señor, que dice que si nosotros le damos todo a Él, le entregamos nuestra juventud, si nos gozamos en Él, Él dice que nos recompensará, porque el tiempo que nosotros le damos al Señor, las cosas que nosotros le damos al Señor no son nada lo que Él nos ha dado. Y si nosotros le damos nuestra vida y le decimos, Señor, te entrego mi vida, Él nos dará a nosotros una gran recompensa en el reino de los cielos, cuando Él venga por su iglesia. Porque Él ha hecho muchas promesas y Él las va a cumplir, porque Él dice que su palabra no es palabra de hombre, porque Él cumple su palabra. Y gracias a Él ya no tengo esa misma vida, ya no tengo esa vergüenza cuando voy a la escuela y uso vestimenta, uso vestidos, uso faldas. Ya no siento vergüenza como los primeros días, y le digo al Señor, gracias por enseñarme ese camino, Señor. Gracias, te doy gracias a ti, porque nadie más me daría eso que solo tú. Y por eso cada joven, cada jovencita, si está pensando en ponerse vestimenta pero le da vergüenza porque piensa que las personas van a hablar mal de usted o se van a burlar de usted, no tiene que importarle, porque eso no lo hacemos para las personas, lo hacemos para Dios. Por eso nosotros tenemos que honrar al Señor con nuestra vida a Él, adorarle a Él, porque Él se merece todo de nosotros, porque lo que nosotros le damos a Él no es nada. Porque dice que si nosotros hacemos las cosas que están escritas en la Biblia, si leemos su Biblia, dice que Él con las palabras que están en la Biblia, Él nos va moldeando con lo que nosotros leemos y lo ponemos en práctica. Si leemos una palabra, oh gracias Señor, mira, aquí está diciendo que yo tengo que no tengo que decir mentiras, o tal vez sobre la vestimenta, no tengo que ponerme esto. Gracias Señor, gracias por mandarme esta palabra, porque a través de la palabra Él nos habla, también a través de la oración. También nosotros tenemos, aunque sean 10 minutos orando para el Señor, aunque sean 5 minutos, tenemos que orar al Señor, pero no tenemos que desfallecer, porque eso es lo que quiere Satanás, que nosotros dejemos de orar, dejemos de pedirle al Señor que nos dé fuerzas para seguir en sus caminos, que nos dé más sabiduría, porque Satanás lo que él quiere es que nosotros no lleguemos a los caminos del Señor. Él va a poner muchos pensamientos en su cabeza, en sus pensamientos va a poner mucho, como decir, no, yo no puedo hacer eso, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir si yo digo que soy cristiano? ¿Qué van a decir si yo oro antes de comer en el lugar? ¿Van a decir que yo estoy loco? Claro que no. Sí van a decir eso, pero nosotros tenemos que hacer ese gran esfuerzo en pedirle al Señor que nos ayude, que nos quite toda vergüenza y que nos ayude a estar fieles ante sus caminos, porque Él es el único que nos da a que seamos, como dice, si su conducta fuera limpia y recta, que seamos limpios y rectos delante de Él. Como dice el tema, tus hechos muestran lo que eres. Tenemos que ser
tenemos que hacer y mostrar lo que el Señor nos dice a través de su palabra, nos enseña en su iglesia, lo que predica el pastor y también lo que escudriñamos en la Biblia. Tenemos que ponerlo en práctica y mostrar el amor de Dios, el amor de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, compartirlo hacia las demás personas que no conocen de Dios, porque no solo nosotros tenemos, porque ya nosotros seamos cristianos, ya nosotros podemos hacer lo que queramos. No, tenemos que, si nosotros somos cristianos, tenemos que serle fieles a Dios, tenemos que ser limpios y rectos, amar a las personas y darles un consejo o leerles su palabra, nuestro vocabulario para hablar, no decir malas palabras porque eso no le agrada al Señor. También a través de las redes sociales, eso está contaminando demasiado a la juventud de ahora. La juventud de ahora pasa casi horas metidos en el celular y a veces menos, casi ni siquiera 5 minutos leer la Biblia. No, a ellos les alegra leer, les alegra escuchar y ver las redes sociales, pero no la Biblia. Pero saben que en el celular, allí hay muchas cosas que Satanás los ataca por los teléfonos. Después ellos se contaminan con lo que ven cosas que no son agradables ante Dios. Pero si nosotros leemos la Biblia, allí nosotros podemos encontrar consejos, nos podemos llenar de sabiduría y de muchas cosas que el Señor quiere, porque su palabra es preciosa. En ella podemos encontrar todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros estamos pasando, todas las pruebas que nosotros estemos cruzando. En la palabra del Señor podemos encontrar todo. Y así, para formar nuestro carácter, toda nuestra conducta, y que sea recta delante del Señor. Por eso, mis amados hermanos, les invito a que sigamos en los caminos del Señor y poner en práctica su palabra y no avergonzarnos de decirle a las demás personas: soy cristiano, compartirle su palabra. Porque si nosotros hacemos eso, en el reino de los cielos estamos ganando una gran recompensa. El Señor ve lo que nosotros hacemos hacia las demás personas. Por eso nosotros tenemos que poner en práctica su palabra y poner en acción su palabra y todo lo que nosotros escuchamos en la iglesia, porque son consejos que Dios nos da hacia nuestra vida. Por eso este fue mi pequeño porción de la Biblia, y espero que haya sido de mucha bendición. Y también no tenemos que avergonzarnos, como les decía, decir que somos cristianos, leer siempre nuestra vida, leer siempre la Biblia, en todo momento orar al Señor, poner nuestra vida en Él y decirle: Señor, te entrego mi vida. Señor, tal vez nosotros hemos pecado, pero no le hemos pedido perdón a Él. Decirle: Señor, perdóname. Y Él nos perdona porque Él es santo y misericordioso. Y tenemos que serle fiel al Señor siempre. Y este fue mi pequeño porción de la Biblia, y les invito a que pongamos en práctica esta porción de la Biblia, y espero que haya sido de mucha bendición para usted, y Dios los bendiga.